Centro de Adoración Cristiana Internacional. Continuamos con nuestras clases de escuela dominical. En esta semana estamos celebrando la pasión de Jesús, nuestro Salvador. Así que hoy quiero explicarle un poquito para que tengan un conocimiento. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Bendice a todos mis niños del Centro de Adoración Cristiana Internacional. Que Dios le dé sabiduría y conocimiento para entender esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar que Jesús, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús llegó la Semana Santa que nosotros vamos a celebrar. Dice que empieza cuando Jesús llega a la entrada triunfal a Jerusalén. Dice que Jesús manda a sus discípulos que vayan a la aldea y ahí van a encontrar una burra atada y un burrito. Y entonces que se lo traiga acá. Y cuando se lo traen a Jesús, Jesús se monta. Dice la Biblia que Jesús entra en ese burrito y toda la gente le saludaba y estaban contentos porque ya sabían que Jesús era un Salvador. La Biblia nos enseña que la palabra de el animal es el burrito y la burra. Eso significa humildad, paz y también realeza. Porque Jesús fue con ese burrito y chiquitito. No, era muy importante. Y cuando Jesús entró, la gente le gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este es el Rey de Israel. Y entonces dice que la gente lo veía. Ahí vamos a encontrar en esta diapositiva que Jesús está en el burrito. Luego dice la Biblia que Jesús llega con sus 12 discípulos. Y en ese lugar, en Jerusalén, hizo muchos milagros y predicó la verdad del Padre. Y también dice que los líderes se enojaron. Los sacerdotes y los ancianos del pueblo decían que Jesús no tenía autoridad para decir todas esas cosas y para hacer. Ellos no creían que Jesús era el Mesías, el Maestro que Dios había mandado. Y Jesús celebró después la Pascua con sus discípulos en una cena. Ahí vamos a ver en esta diapositiva a todos sus discípulos reunidos con Jesús. Allí Jesús les dice a sus discípulos que él va a ser traicionado y que lo van a entregar para matarlo. Luego, en la Biblia encontramos que Jesús nos deja escrito en su palabra que en esa cena él toma el pan y lo bendice y lo parte y se lo entrega a todos los discípulos para que ellos coman. También él coge una copa, porque ahí estaba todo. En esta diapositiva vemos que estaban reunidos y hay una copa y él también la bendice y le da a tomar a todos y le dice: este es mi cuerpo y este es mi sangre que será entregado por todos ustedes para salvarlo. Esta sangre es un pacto de Dios con nosotros y entonces que será derramado por muchos. Luego, en esta diapositiva encontramos que Jesús será arrestado. Dice que llegaron allí a arrestarlo, pero Jesús estaba antes en un lugar llamado Getsemaní y dice que allí se apartó con unos discípulos y se puso a orar y a hablar con el Padre Celestial, y él le decía que lo ayudara porque él estaba muy triste. Y vino Dios y lo ayudó y le dio las fuerzas. Cuando Jesús regresa, los discípulos estaban dormidos y Jesús le dijo: orad, orad y vigilad, no estén durmiendo, para que no entren en tentación. Entonces luego llegaron y arrestaron a Jesús y se lo llevaron para ser juzgado. Y la gente
lo juzgó. Y luego se llevaron a Jesús. Aquí en esta diapositiva vamos a encontrar y ver que Jesús es crucificado en una cruz. Pero luego que estaba allí crucificado, que lo juzgaron, Jesús miró y él le dijo al Padre: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y luego Jesús miró para el cielo y entonces allí murió. Pero algo importante sucedió. Dice que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos. Y dice la palabra de Dios que Jesús está sentado al lado del Padre Celestial. Porque allí en ese lugar Él no está mirando. Porque Jesús vive en nuestro corazón. Vive en el corazón de cada niño que está allí mirando. Y entonces, eso significa que Él vive y nos da la vida eterna. Espero que en esta tarde esta cápsula le haya servido para que nosotros reconozcamos y nos acordemos que Jesús vive. Que el Señor me lo bendiga a todos mis niños, que bendigan a su mamá, bendigan a nuestros pastores, bendigan a nuestra pastora, bendigan a nuestros líderes y que se porten muy bien. En el nombre de Jesús, amén. Chao, que el Señor me lo bendiga, los amo.